Daremos inicio al panel 2, experiencias del gobierno abierto en lo local. Modera la licenciada María Luisa Rubio González, a quien le cedemos el uso del micrófono. Muchas gracias a los asistentes. Está padrísimo que en un foro de gobierno abierto haya, como hay aquí, ciudadanos, funcionarios, gente de organizaciones de la sociedad civil. Uno de los retos que tiene este foro, que es Retos y Oportunidades de Gobierno Abierto, es el tema del tiempo. Entonces nos vamos a ir con un uso muy eficiente. Los ponentes son grandes expertos en el tema. Y sin más, vamos a presentar al primer ponente, que es el consejero ciudadano David Mondragón, que tiene estudios en ciencias económicas y que es actualmente consejero ciudadano del Instituto Electoral del Instituto de Transparencia del Distrito Federal. Muy buenos días otra vez. Vamos a ser ya muy breves en nuestra participación. Ya los expertos del anterior panel dieron un panorama y un contexto muy relevante de lo que es el gobierno abierto y de algunas prácticas que se están llevando a cabo. Por mi parte, solamente quisiera centrarme en cuestiones que ha realizado el InfoDF en materia de gobierno abierto. Una de ellas, como ya mencionaba en el mensaje de inicio de bienvenida, es las mesas de diálogo por la transparencia. Estas mesas de diálogo por la transparencia, en términos prácticos, consisten en que se sientan organizaciones de la sociedad civil que tienen alguna demanda, inquietud sobre algún tema en específico, se sientan con las autoridades e inician un diálogo para ver el diagnóstico de la circunstancia, de las demandas que ellos tienen, donde identifican un problema público y las autoridades en esas mesas escuchan, aportan también, hay un intercambio de experiencias, hay un intercambio de opiniones y de ahí lo que sale pues es un diagnóstico. Lo estoy explicando de manera muy simple. Sale un diagnóstico del problema y cuáles son las acciones que deberían de llevarse a cabo, y de ahí salen normalmente pues, compromisos de las autoridades para llevar a cabo esas acciones que satisfagan las demandas de la ciudadanía y que atiendan al problema público que se está revisando. En muchas de las ocasiones no solamente hay compromisos de las autoridades, que son quienes realizan las acciones, sino también hay compromisos por parte de la sociedad civil para que esta sociedad civil también colabore. Recordemos que los ejercicios de gobierno abierto, los ingredientes principales, como ya se ha mencionado y se menciona siempre hasta el cansancio, pero nunca sobra, es la transparencia, la participación social y la colaboración. Y yo creo que en este ámbito, en este contexto de gobierno abierto, el ingrediente principal, como bien lo menciona siempre Eduardo Bojorquez, con quien coincido absolutamente, creo que todos nosotros coincidimos, el ingrediente principal es la cocreación. Pueden haber elementos de gobierno abierto en muchas circunstancias, es decir, puede haber transparencia, efectivamente, puede haber participación social, puede haber un cierto grado de colaboración, pero hasta que no hay cocreación, hasta que no hay una creación conjunta, y en esto de los costos el gobierno abierto tiene muchos, hay cocreación, hay codiseño, hay corresponsabilidad también, ¿no? Y en esta cocreación es donde realmente surge el valor agregado del gobierno abierto. El uso de la inteligencia colectiva, el diálogo entre autoridades y ciudadanía, particulares, sociedad civil, para que se atiendan los problemas públicos. Esto es muy importante porque pues, parte del principio de que las autoridades no lo saben todo. De hecho, muchas veces nosotros vemos que las autoridades realizan encuestas. Hay un gasto enorme en encuestas, por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox, yo les podría decir por lo que conozco que se gastaron cerca de 500 millones de pesos en encuestas para saber qué piensa la sociedad. Pero estas encuestas tienen realmente deficiencias, no son un buen producto, un producto acabado, un producto focalizado principalmente, y con el gobierno abierto eso se avanza porque para empezar ese gasto que está realizando el gobierno para saber qué piensa la gente, qué quiere la gente, qué opina la gente de sus programas, de sus acciones, pues es más inmediato, es más directo, es con la sociedad civil y es con la gente que está normalmente afectada por el tema, o bien que conoce el tema y está preocupada,
o bien que en particular tiene agravios incluso respecto de ciertas acciones de gobierno o de inacciones de gobierno también. No solamente eso es de lo que hace, sino también de lo que deja de hacer. Por ello es tan importante el tema de gobierno abierto, que como muchos saben, igual que la transparencia, pues tiene varios objetivos el gobierno abierto. El primero pues, es el de buen gobierno, y en el caso de la Ciudad de México, como todos nosotros sabemos y celebramos, pues en la Constitución de la Ciudad de México quedó un articulado sobre el buen gobierno, el derecho a la buena administración que todos tenemos. Y en ese derecho a la buena administración, pues es uno de los plus que tiene la legislación en la Ciudad de México, porque ya obliga a las autoridades a atender los reclamos incluso de manera judicial. Si algún ciudadano es afectado por acciones de gobierno, por políticas públicas, puede recurrir al ámbito judicial para establecer, digamos, que se cancele, ampararse, que se cancele esa acción de gobierno y en su caso que se reparen los daños correspondientes. Esto es un derecho de avanzar en la Ciudad de México que no existe en términos legislativos en el resto del país y que incluso fue controvertido, fue llevado a la Suprema Corte de Justicia en una serie de puntos que se controvirtieron con la Constitución de la Ciudad de México. Afortunadamente esta parte quedó a salvo de la Suprema Corte de Justicia, pues determinó algunas cuestiones relativas a otras impugnaciones que había, a otras controversias, pero en este caso la cláusula, el derecho a la buena administración que tenemos quedó en firme en la Ciudad de México y nosotros esperamos que a lo largo del país se vaya extendiendo esta práctica y que quede legislado. En muchas ocasiones yo creo que basta con la voluntad política y la convicción de los políticos, el buen actuar de los políticos, pero sin embargo en otras tantas pues no es así y necesitamos legislación. Un ejemplo que siempre ponemos es que hay países que no tienen una legislación acabada, integral, avanzada sobre gobierno abierto y sin embargo su práctica es muy transparente, ¿no? En Finlandia, en Holanda, en Dinamarca, en esos países no hay una legislación tan exhaustiva, tan a detalle como la que tenemos nosotros en términos de materia de transparencia. Aquí todo el mundo sabe que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en la legislación en materia de transparencia. Pero sin embargo, en otros países que no se tiene un primer lugar, ni una ley tan acabada, tan detallada, tan desarrollada, pues simplemente los políticos actúan en consecuencia y no necesitan tener una ley. Lo mismo sería con el derecho a la buena administración. Creo que si los políticos de todo nuestro país, de todos los estados, pues tuvieran la conciencia, la convicción, la sensibilidad suficiente, pues no habría necesidad de legislar, sino simplemente de atender lo que dicen los ciudadanos. Este tema de gobierno abierto también, como todos saben, pues viene ya derivado de muchos esfuerzos a lo largo de décadas que se han dado por la buena administración, la gobernabilidad hace 3 décadas y después el concepto de gobernanza y ahora el concepto ligado a gobierno abierto que es el buen gobierno. En este contexto la Ciudad de México pues ha avanzado, siempre la Ciudad de México pues ha destacado en materia de transparencia y ha estado en los primeros lugares en las métricas que ha desarrollado el CIDE. En materia de transparencia, las 3 métricas, las únicas 3 métricas que se han realizado, la de 2007, 2010 y 2014, la Ciudad de México obtuvo el primer lugar en materia de transparencia. Y también recientemente el INAI hizo una métrica de gobierno abierto y gracias a que la Ciudad de México tiene un desarrollo muy importante en materia de transparencia y ocupa el primer lugar a nivel nacional, y a que aquí en la Ciudad de México es la sede, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil y es donde más participación hay. Tenemos organizaciones de la sociedad civil aquí en la Ciudad de México que muy sólidas, muy solventes, muy conocedoras, muy participativas y que aportan mucho valor público para el beneficio de todos nosotros. Y por eso también, por esos 2 componentes, que es la transparencia y que es la participación,
Esos dos componentes fueron tomados en cuenta en la métrica de gobierno abierto que se realizó a nivel nacional. La realizó nuevamente el CIDE, una institución académica prestigiada. No es una autoevaluación que hagamos los órganos garantes de esos temas, sino que es una institución muy seria, que es el CIDE, quien ha hecho esos estudios de métrica de la transparencia y de métrica de gobierno abierto. Ahí en esa métrica salimos también en primer lugar. No es un primer lugar, para ser honestos, muy presumible, porque estuvimos en 51 en escala de 100 y pues quiere decir que estamos a la mitad del camino. Pero sin embargo, pues eso debe ser un compromiso, el hecho de que la Ciudad de México haya sido el primer lugar, o para decirlo más coloquialmente, el menos peor de todos los estados, pues no nos lleva a la tranquilidad ni al autoelogio, sino que más bien nos compromete y nos hace pensar que las tareas que vienen pues tienen que ser más. Tenemos que llegar al 100 en esa métrica y en otras, dependiendo de las metodologías que se desarrollen. Se pueden saber otras metodologías donde las cosas puedan salir distintas, eso hay que decirlo. Salimos con 51 en primer lugar, pero con la metodología que determinó el CIDE para este estudio. Y esto ya es un compromiso para la Ciudad de México, entonces tenemos ahí abierto el camino y tenemos también un camino andado. Una de las cosas que quisiera mencionar, como decía al principio, pues son las mesas de diálogo por la transparencia, que realmente rindieron muchos productos, muchas organizaciones de la sociedad civil desde el 2007 participaron en ellas, organizaciones muy destacadas como son Fundar, Artículo 19, como es Sintra, que también está aquí presente en este evento, organizándolo y como parte del programa Correspondes. Aparte de ello, bueno, hay el primer libro que surgió a nivel del país, pues fue editado y publicado por el InfoDF, se llama La Promesa del Gobierno Abierto. Ese libro se publicó y se puso en la página de internet desde el 2011, ya estaba este libro. Adicionalmente, bueno, tenemos actualmente, hablando del libro, tenemos una página de internet de Gobierno Abierto. Ustedes entran a la página del InfoDF y ahí en las noticias más relevantes que están hasta arriba y que es el carrusel de anuncios importantes, está ahí anunciada la página de Gobierno Abierto de la Ciudad de México. Esta página se la recomiendo mucho porque ahí está el libro de La Promesa del Gobierno Abierto, pero no solo ese, hay cerca de 40 libros de Gobierno Abierto que se han venido produciendo, por cierto, todos ellos de licencia común, licencia gratuita, no son piratas. Ustedes los pueden ver ahí, los pueden descargar, son 30 y tantos libros, hay excelentes autores como Álvaro Ramírez Alujas, que todo el mundo lo conoce, están libros que ha editado la CEPAL, y es un gran acervo bibliográfico sobre el tema de gobierno abierto para quien quiera profundizar. Ahí está la biblioteca, es una sección que tenemos ahí de cultura de gobierno abierto, también hay videos y también hay una gran cantidad de artículos que son extractos más breves que abordan aspectos específicos de gobierno abierto que también pueden consultar. En este contexto que estamos trabajando para este evento, pues ya había mencionado también que hay un programa que el InfoDF estableció desde el 2007 que se llamaba en aquel entonces el Programa de Participación Social por la Transparencia. Ese programa es una muestra, creo yo, de gobierno abierto también porque hay colaboración de la sociedad civil y el instituto para varios efectos, que sea yo para difusión del tema, para capacitación del acceso a la información pública y la protección de los datos personales, y hay diversas vertientes, hay desde quien ofrece un estudio hasta quien ofrece capacitación a un sector social marginado, ¿no? Madres solteras, ancianos, discapacitados, hay ese apoyo para que hagan uso del derecho de acceso a la información pública y esto les sea útil para resolver los problemas que enfrentan. Además de ello, pues también tenemos en materia de difusión, se han elaborado libros, se han elaborado trípticos, entonces ha habido una gran colaboración ahí, en concreto, de InfoDF y la sociedad civil a través de este programa en el que de coinversión, es un programa de coinversión en donde el InfoDF otorga algunos recursos a organizaciones de la sociedad civil y la sociedad civil por su parte pues de entrada pone
todo su personal, toda su infraestructura, su equipamiento para trabajar en el tema, y también pone parte del financiamiento que se requiere para lograr los objetivos de cada programa que plantean. En estos años, de 2007 a la fecha, pues yo creo que se han apoyado cerca de 80 programas de diversas organizaciones de la sociedad civil. Hay algunas que han participado y han ganado en varios años los proyectos que presentan, pero en algunas ocasiones pues también ha ido rotando, y eso ha sido muy bueno porque el InfoDF diversifica los apoyos a organizaciones de la sociedad civil y los involucra también en el tema, los compromete en el tema, los hace trabajar, y pues ellos ya de entrada que traen una vocación, porque la sociedad civil tiene una gran vocación por la transparencia, por los objetivos de la democracia, pues yo creo que han logrado muy grandes productos, incluso para difusión entre los niños, como obras de teatro o cuestiones puestas en un lenguaje ciudadano para que los particulares comprendan y accedan mejor al ejercicio de estos derechos. Recientemente en este programa de protección social se convirtió el programa de protección social en el Correspondes, y el Pleno del Instituto el año pasado acordó incluir el tema de gobierno abierto. Antes nada más estaba en el tema de transparencia, el tema de protección de datos personales, y el año pasado ya el Pleno incluyó en este programa para apoyar a la sociedad civil en proyectos que tengan que ver con el tema de gobierno abierto, y precisamente este proyecto del que estamos ahorita trabajando, pues es el primero que ganó en el tema de gobierno abierto dentro de el InfoDF. Yo también quisiera mencionar que en la ley, la Ciudad de México también, en el aspecto legal, de instrumentos legales, la Ciudad de México también tiene varios avances muy importantes. Uno de ellos es que desde hace 2 años existe la ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad más abierta. Esa ley no existe en todo el continente americano, en ningún lugar, ¿no? Ni a nivel nacional, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal. Y esta ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad más abierta, bueno, pues ya da un mayor alcance de atribuciones para lograr que los sujetos obligados cumplan en materia de gobierno abierto, y que no sea nada más parte del discurso, sino que sea parte de las acciones. Además, en la armonizada ley de transparencia de la Ciudad de México, el año pasado logramos poner un articulado muy importante en temas de gobierno abierto, y que también es el más avanzado a nivel nacional. La Ley General de Transparencia solo trae un artículo que dice que los órganos garantes promoverán, difundirán la implementación de prácticas de gobierno abierto, y eso es todo lo que dice el artículo, no dice una palabra más. Y eso evidentemente no es un buen sustento jurídico para obligar a las dependencias, a las autoridades, a que establezcan prácticas de gobierno abierto. Y en la Ciudad de México ese articulado sí existe, no es un artículo, serán 16 artículos más o menos, que hablan una sección de las atribuciones del instituto, de nuestro instituto, para obligar a los sujetos obligados a implementar estas prácticas de gobierno abierto, y de obligaciones de las autoridades para implementar estas prácticas. Creo que todo este contexto nos da de entrada un buen panorama. Ahorita en este momento pues estamos trabajando en gobierno abierto para la reconstrucción, estamos colaborando con la Comisión de Reconstrucción para la plataforma CDMX, donde va a estar toda la información, van a transparentar toda la información en materia de la reconstrucción, y estamos a punto de reunirnos con el comisionado, ya tuvimos una reunión, pero otra reunión de trabajo donde vamos a incluir a organizaciones de la sociedad civil para establecer una mesa de diálogo sociedad civil con la Comisión de Reconstrucción. Y esto ya también va a ser parte de un ejercicio práctico obligado por las circunstancias desafortunadas del sismo del 19 de septiembre, pero que sin duda va a ser muy productivo para que ahí esté transparentado todo el uso de los recursos, pero también los trámites, qué es lo que tiene que hacer la gente damnificada porque no sabe a dónde tiene que ir, qué es lo que tiene de derechos, qué apoyos están ofreciendo. Entonces no solamente es en términos de rendición de cuentas, de transparencia del uso de los recursos, sino también de ayudar a la población a que sepa qué hay ahí y cómo lo puede usar.
porque con esto finalizo. La transparencia, como ustedes saben, siempre ha podido ser útil para muchas cosas, pero en un principio fue utilizada la transparencia como nada más para conocer. Transparencia para conocer, es decir, saber cuánto ganaba un funcionario público, cuánto había de presupuesto para X programa, qué acciones habían realizado, cuánto se gastaban en viajes los funcionarios públicos, y esta fue una etapa de transparencia para saber, que fue muy al principio de la década pasada, cuando se inició el entramado institucional de la transparencia y del acceso a la información pública. Y después de ello ya empezamos a entrar con la transparencia útil, transparencia para resolver. Entonces ya la gente, no solamente para conocer, sino para saber qué trámites existen, por ejemplo, para ser incluido en un programa social. Los programas sociales, como todos sabemos, en la Ciudad de México son de carácter universal, y que ser de carácter universal implican que con que cumplas los requisitos, tú tienes que hacer exigible, puedes hacer exigible el derecho a ingresar a ese programa social. Entonces están las reglas de operación, y cuando una gente que tiene los requisitos para integrar a un programa social, ya sea de madres solteras, de adultos mayores, de becas para prepa, de discapacitados, etcétera, pues únicamente tiene que ver los requisitos y hacer el trámite, y le tienen que hacer cumplir ese derecho. Entonces ya es transparencia para resolver, y después de eso arribamos a la transparencia para resolver en colaboración, y ahí es donde entra el gobierno abierto, porque es ya cuando la sociedad civil junto con las autoridades, con la transparencia, con la información, con los diagnósticos, con la identificación de los problemas públicos, con las propuestas de solución, pues ya colaboran para resolver esos problemas públicos. Por el momento sería cuanto, y quedo atento para las preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado David Mondragón. Gracias por el esfuerzo enorme que se ha hecho desde las instituciones y el lento pero seguro paso que se ha dado hacia la apertura de información. Nuestro siguiente ponente es José Bautista, es maestro en Política y Gestión Pública y es el coordinador nacional del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes en Guadalajara, Jalisco. Bienvenido, José. Sí, muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación. Me ha parecido muy interesante todos los temas que se han comentado en el primer panel, y me va a tocar también participar en el taller que sigue después de este panel. Agradezco pues todas las atenciones que he tenido para estar aquí y compartir pues una experiencia, la experiencia de Jalisco. Quiero comentarles que yo formo parte del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes de Jalisco. Formo parte también de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, capítulo Jalisco. Fui presidente del Consejo Consultivo de Transparencia, que es un órgano consultivo del Instituto de Transparencia en Jalisco, que es una figura que hasta donde sé no existe en ningún otro estado, y pues desde ahí hemos estado impulsando temas relacionados con la transparencia, con la participación ciudadana. Actualmente formo parte, les voy a platicar un poco cómo se ha venido dando el tema del gobierno abierto en Jalisco. El secretariado técnico, que es una figura que adoptan todos los estados que forman parte de estos ejercicios de gobierno abierto. En Jalisco, además del secretariado técnico, se creó otra figura que son los enlaces, que es ya la parte operativa del gobierno abierto. Yo formo parte de la comisión de enlace por parte de la institución en donde trabajo, que es el ITESO, es una universidad privada, y desde ahí es que voy a platicar también pues cómo he visto desde dentro la parte que se ha venido dando este tema del gobierno abierto. Ahí tengo una presentación que ustedes pueden estar bien. Si gustan la siguiente, por favor. Es aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que... ¿Por dónde se empieza?
para empezar a hablar de este tema de cómo inicia un ejercicio de gobierno abierto. En el caso de Jalisco, empezamos por la conformación de un comité promotor del gobierno abierto, que estuvo originalmente integrado por la Subsecretaría de Planeación del Gobierno del Estado, el Instituto de Transparencia de Jalisco, Cintra, Ciudadanos por Municipios Transparentes, la MEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la Coparmex Jalisco y el ITESO. Originalmente lo que se hizo fue plantear qué organizaciones podrían formar parte de estos ejercicios y se hizo pues una serie de se mencionaron qué organizaciones, qué universidades, qué grupos de ciudadanos, qué dependencias del gobierno podrían formar parte, y si se fijan pues salieron ahí varias. Y uno de los criterios que dijeron por qué invitar a estas instituciones y a estos organismos son los que han venido impulsando temas de transparencia, temas de participación ciudadana, temas de Contraloría Social, de rendición de cuentas, y entonces ese fue uno de los grandes criterios para hacer este primer sondeo. Sin embargo, a ver, y aquí esto es muy importante, no todo lo que se dice y lo que se propone en estos ejercicios, que además son novedosos, es decir, no hay antecedentes de cómo se hace un ejercicio de gobierno abierto, y lo que nos basamos es un poco en la experiencia que ya tienen algunas personas o que tenemos, y también en los lineamientos que establece en este caso INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, que pues con base también en lo que ha venido haciendo su función de promover la transparencia y la participación, pues generaron unos lineamientos y nos fueron muy útiles para pues hacer todo este ejercicio. Sin embargo, bueno, pues una cosa también es lo que proponen y otra cosa es cómo se da. Este fue, digamos, lo que se propuso, pero finalmente, bueno, hubo también reuniones informativas y de sensibilización con grupos de la sociedad civil, con funcionarios, hubo también reuniones abiertas. Bueno, ¿cómo conformar ya el secretariado técnico? ¿Se hace de manera abierta a través de una convocatoria o se hace de manera cerrada por invitación? ¿Quién y cómo se decide a quién se va a invitar y cómo se va a integrar el secretariado técnico? ¿Cómo se van a tomar las decisiones al interior? Entonces, esas fueron las primeras cuestiones que se empezaron a discutir y obviamente los que participábamos por parte de sociedad civil pugnamos porque fuera una convocatoria abierta y quien quisiera estar en estos ejercicios pues estuviera. Quien quisiera formar parte del secretariado técnico, pues ahí que participe. En la práctica se hizo por invitación, es decir, al final quedaron, el secretariado técnico participa el ejecutivo, es decir, el gobernador, participa también el Ayuntamiento de Guadalajara, participa el Poder Judicial, participa el órgano garante, que es el Instituto de Transparencia local, participan por parte de sociedad civil el ITESO, la Universidad Panamericana, la Coparmex Jalisco, la Cámara de Comercio, la Corporativa de Fundaciones y un Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social, que está integrado por un colectivo de organismos ciudadanos. Entonces, esta fue la conformación que se dio finalmente, no es el original, y esta conformación fue producto de una invitación directa que decidieron finalmente pues el gobernador y la subsecretaría.
Entonces, este secretariado técnico se conformó en noviembre del 2015 y dentro de manera colectiva. Bueno, ¿qué es una de las tareas centrales ya una vez conformado el secretariado técnico? Pues es elaborar el plan de acción local, es decir, los compromisos que va a asumir el gobierno del estado para hacerlo a través de un mecanismo de participación y colaboración. Se organizaron foros, se organizaron mesas de trabajo en donde estuvieron participando funcionarios, sector de sociedad civil, es decir, de organismos ciudadanos, así como de la academia. Se tuvieron la participación de más de 200 personas en esos foros, pero no quedamos satisfechos con ese ejercicio, dijimos hay que abrirlo más. Entonces se hizo una consulta también a través del internet, se le solicitó a las personas que definieran cuáles serían los temas de su interés. Entonces se hizo una consulta, participaron más de 1,200 personas, pero decían, a ver, la mayoría de las personas que participaron en la consulta pues son del área metropolitana de Guadalajara, se requiere que haya más participación, sobre todo de la gente del interior del área metropolitana. Entonces se hicieron también reuniones regionales para acercar y hacer estos ejercicios. Y al final de cuentas, lo que se hizo fue una mesa con expertos ya para definir cuáles iban a ser los compromisos. Y en estas mesas con expertos, de acuerdo a los temas que se habían seleccionado previamente, se invitó también a los servidores públicos. A ver, en este tema del gobierno abierto no se puede dejar a un lado al gobierno, porque finalmente se requiere que el gobierno es quien asume estos compromisos. Entonces es fundamental la participación del gobierno. Y esos fueron los compromisos. Un compromiso tiene que ver con la intervención en una colonia que se llama Lomas de Polanco, que es del municipio de Guadalajara. Este compromiso lo asumió el municipio de Guadalajara para combatir la inseguridad. La reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres es otro de los compromisos. Otro tiene que ver con un padrón estatal de habilidades para personas con discapacidad para abrir espacios laborales. Otro tiene que ver con un padrón estatal de jornaleros para favorecer también políticas que beneficien a ese sector de la población que es muy importante en el estado. Una plataforma tecnológica para la formación continua de docentes, del personal que trabaja en la Secretaría de Educación Pública, y la ampliación de la cobertura de la educación media superior con base en necesidades y vocaciones productivas regionales. Entonces, estos fueron los compromisos, y en cada uno de los compromisos hay organismos de la sociedad civil que están dándole seguimiento a estos. ¿Cómo vamos? En ninguno de los compromisos se tiene avances del 100%. Estos compromisos es para ejercerse, para cumplirse en un año, y una característica es que no deben de necesitarse recursos adicionales, sino con los recursos que ya tiene el gobierno del estado, con esos recursos se tiene que dar respuesta a estos temas, a estos compromisos. En ningún caso se ha cubierto el 100%. No ha habido mayor participación, mayor incorporación de las organizaciones que ya participan en el seguimiento de estos temas. La participación es más bien limitada. Quiero decirles que cuando la conformación del secretariado técnico se hizo por invitación cerrada, hubo algunas organizaciones, entre ellas Sintra y la MEDI, que dijeron no participar. Y lo manifestaron el por qué no participaban. Si no van a hacer ejercicios abiertos, pues no se participa.
Y es muy importante que se comente pues un poco las limitaciones de estos ejercicios ya en la práctica. Una limitación es que sí depende mucho obviamente de la voluntad política, no hay un soporte jurídico, es decir, no hay una ley que obligue al gobierno a hacer ejercicios de gobierno abierto, está enunciado de una manera muy genérica en la Ley General de Transparencia, pero no se dice absolutamente nada, entonces no hay un soporte jurídico. La rendición de cuentas es muy débil, es decir, como se requiere que el gobierno es el que se comprometa y el que haga fundamentalmente pues la mayor parte del trabajo, entonces la rendición de cuentas es muy débil, involucra pocos actores, es decir, no se logra despertar un interés por involucrar a más personas. Es un modelo en construcción, eso también hay que decirlo, no es algo que está acabado, hay todavía mucho por hacer y la continuidad es incierta, es decir, no se sabe qué va a pasar con el cambio de administración, con los cambios de gobierno. Pueden continuar o no pueden continuar dependiendo de pues el interés que asuman y el compromiso de los nuevos gobiernos en estos temas. Y otra limitación es el riesgo de politización. Obviamente a los gobiernos les interesa decir que todo va muy bien, les interesa dar resultados. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, estos ejercicios también tienen el riesgo de politizarse, es decir, de no involucrar, de decir que todo está bien, que todo funciona bien, para que se apruebe todo lo que está haciendo, pero en la realidad, pues ya se mencionaba, la transparencia sí ha avanzado bastante la información que se coloca, hay muchísima información, pero la transparencia por sí misma no desencadena procesos de participación, ni mucho menos procesos de colaboración, como ya nos indicaron. Se requieren de otros mecanismos y de generar ambientes para que esto ocurra, y esto no siempre sucede. Bueno, fundamentalmente sería eso. Tengo más cosas que compartirles, pero pues me gustaría ver en las preguntas y si no también en el taller, ¿no? Ahí voy a mencionar todavía mucho más ampliamente este tema. Pues gracias. Muchas gracias. Pues abrimos una sesión cortísima, o ya no tenemos, cortísima, de preguntas y respuestas. Acuérdense que después de esto y de un pequeño receso tenemos un taller de buenas prácticas de implementación, así que ahí va a haber chance de platicar mucho más ampliamente. Entonces, si hay alguna, le pedimos brevedad, por favor. Efectivamente, comisionado David Mondragón Centeno, pareciera ser que es una apreciación común, en México por lo menos, que a mayor cantidad de normatividad, entre más legislación hay en México, es un indicador de la desconfianza. Tenemos más leyes, desconfiamos más unos de otros. Efectivamente, pareciera ser que las instituciones, cuando se dejan en estado de naturaleza, tienden a buscar su propio beneficio. Y para eso necesitamos tanta regulación, y efectivamente por eso en los países nórdicos, pues de Europa del Norte, hay menos legislación y son más transparentes y tienen mejores calificaciones en materia de transparencia, ¿no? Así son evaluados por Transparencia Internacional. Sí, efectivamente, gobierno abierto es un constructo, pero es un constructo que va a diferentes ritmos en el país, y por estados y por instituciones. Me parece que lo que ocurre es que hay instituciones que son de avanzada o que están a la vanguardia, o bien que tienen un nivel de desarrollo en materia de gobierno abierto que otras. Por ejemplo, el INAI, el InfoDF,
tiene niveles de prácticas en gobierno abierto que no se pueden observar en delegaciones o en ciertos municipios o en algunos estados de la República, ¿no? Como se mencionaba Yucatán. Y eso hace que esta política de gobierno abierto vaya en diferentes niveles de desarrollo y hace que los ciudadanos, pareciera ser que hay ciudadanos de primera y de segunda, simplemente porque tienen acceso a prácticas de gobierno abierto que en otros lados ni siquiera se piensa en desarrollar, y aquí ya se está desarrollando. Efectivamente, como lo decía, me parece el maestro de la UNAM, la solución a los problemas de gobierno abierto es el propio gobierno abierto. Seguir impulsando estas prácticas y teniendo cuidado que en algunos casos, no en este caso, pero sí en algunos otros sujetos obligados del país, el concepto de gobierno abierto pareciera ser un concepto que se utiliza para legitimar a ciertos servidores públicos. Es un concepto legitimador más que un concepto que se utilice como una herramienta para que los ciudadanos tengan acceso a soluciones. No hay ninguna pregunta. Quisiera saber qué opinan respecto a esto. Nada más decir que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Disculpa la interrupción. No hay tiempo para más, para preguntas más y para intervenciones. En este espacio, en el espacio del taller, tenemos todavía una gran riqueza y unas grandes aportaciones donde podemos aprender mucho. Creo que podemos participar, podemos intervenir, podemos hacer comentarios. Pues yo los invitaría a que todo esto pues lo hagamos ya en el taller, porque ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Le damos su reconocimiento. Bautista, muchas gracias. Entregamos un reconocimiento al maestro José Bautista Farías por su excelente participación y por lo que viene también. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Estamos a la foto. Agradecemos la participación de los panelistas y la moderadora y los invitamos a la foto conmemorativa. Los despedimos con un fuerte aplauso.